El Señor les bendiga, hermanitos. Les quiero agradecer en primer lugar, antes de iniciar, las oraciones que han hecho por mí, por los viajes, por los estudios. Ha sido un poco cargado, pero gracias a Dios, pues aquí estamos. El Señor nos tiene donde nos tiene, y de verdad que les agradezco a cada hermano que me ha hecho saber que me lleva en sus oraciones. Créanme que eso de verdad lo sostiene a uno, y créanme que allá, pues los jueves que no logro conectarme en la transmisión desde allá, pues allá hacemos unos discipulados con los pastores de allá, y también se ora por las iglesias. Y tengan presente de que también oramos por ustedes, oramos un montón por cada uno de ustedes. Así que de verdad, gracias por cada una de las oraciones que hacen por su servidor, y ánimo a seguir con esto para la gloria de nuestro Dios. Le voy a invitar a que me acompañe al libro de Santiago, hermanos, epístola de Santiago, capítulo 1. Si usted ya se habrá dado cuenta, desde que su servidor tuvo el privilegio de poder presentarla y exponer la palabra del Señor, hemos estado estudiando el primer capítulo de este libro, y quiero enfocarme en esta noche, con la ayuda del Señor, en los versículos del 9 al 11. Pero quiero que me acompañe leyendo desde el versículo 1 para que vayamos entendiendo cómo va la línea de todo esto que vamos a tratar en esta noche. Yo voy a leer la Nueva Versión de las Américas, así que no se preocupe si lo nota un poco distinto la lectura. Dice su palabra, epístola de Santiago, capítulo 1, desde el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 11, dice la palabra. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Versículo 9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con su calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Vamos a orar en esta noche. Gracias, Señor, por otorgarme este privilegio de exponer, Señor, la palabra a mis hermanos. Oro, Señor, por los hermanos que están presentes en este lugar. Oro por los hermanos que van a escuchar esta transmisión. Que tu nombre sea exaltado en todo tiempo, que sea tu Espíritu Santo hablando en esta noche, Señor. Gracias de verdad porque tenemos el privilegio de poder estudiar tu palabra, de poder escudriñarla, Señor. Gracias por el regalo que tú nos das de poder entender tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los líderes, por los servidores y por cada oveja que está aquí en este lugar. A ti sea la gloria en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay algo que actualmente quizás es muy tóxico en la iglesia actual, en las iglesias de la prosperidad, iglesias evangélicas, entre comillas, y está dañando mucho, y es el hecho de que muchas ovejas, muchos líderes están haciendo una distinción errónea entre aquellos hermanos que aparentemente tienen una buena posición económica y los hermanos que aparentemente no la tienen. Es muy feo ver que se forman grupos por conveniencia, porque, este tiene pisto, me voy a hacer amigo de él. Este no tiene pisto, no me voy a hacer amigo de él. Se arman los grupos,
se arman las afinidades, pero de una manera pecaminosa en las iglesias. Lo que quiero hacerle entender es que el tema de los ricos y de los pobres, el tema de las personas que tienen un buen sostén económico y los que no lo tienen, no es algo nuevo de esta época. Realmente es un problema, es un pecado que ha estado presente desde los tiempos bíblicos. Jesús lidió con estos problemas, Jesús habló de estos temas, y aquí en el pasaje que acabamos de leer de Santiago, que fue muy influenciado de hecho por las enseñanzas de su medio hermano que fue Jesús, también tiene algo que decir. Y de hecho esta es la primera de muchas ocasiones en las que Santiago toca el tema acerca de las personas. Santiago aquí no lo toca como personas pobres, no lo dice explícitamente, sino que lo llama personas de condición humilde. Y no va a ser la primera, no va a ser la última vez que Santiago mencione esto. Constantemente, si usted se ha dado la tarea de leer completo el libro de Santiago, hay ciertos temas que Santiago le urge que sus oyentes sepan. Entonces, él hace ciertas exhortaciones aquí. Ahora, recordemos que Santiago aquí no profundiza en teología como Pablo lo hace, por ejemplo. No profundiza tanto en doctrinas teológicas, sino que el interés de Santiago es más bien que toda la teología que se supone que los que van a leer su carta, él supone que ya conocen esta teología, la pongan en práctica. Como ya lo había mencionado antes en estudios anteriores, a Santiago le interesa que toda la teología de la que están llenas las mentes de estas personas, es que la pongan en práctica en áreas súper sencillas. Es súper sencillo, es súper práctico. Yo aquí no le voy a decir nada nuevo, una revelación nueva. Es algo que usted ya conoce, es algo que en teoría ya debería de dominar, pero de alguna manera nuestra naturaleza pecaminosa nos impide siempre poner en práctica la teología que conocemos. Y Santiago es tan perfecto para jalarnos la oreja en estos temas. Entonces, eso es lo que acabamos de leer. Si usted puede notar ahí, mi interés en esta noche es que usted entienda que en este pasaje Dios, prácticamente a través de Santiago, nos manda a gloriarnos en la posición que tenemos en Cristo, sin importar nuestra condición económica, con el fin de darle la gloria. Y es interesante cómo Santiago desde el versículo 1 ha venido tocando el tema de las pruebas y cómo poco a poco ha ido desglosando en diferentes subtemas que apuntan a diferentes áreas de la vida cristiana. Entonces, como lo leímos del versículo 1, Santiago viene mencionando a su audiencia original, que si usted se recuerda la primera vez que tocamos los primeros versos, Santiago se está dirigiendo a creyentes dispersos, a cristianos que están siendo perseguidos, cristianos que no la estaban pasando bien, cristianos que estaban flaqueando su fe debido a tantas pruebas que les estaban aconteciendo. Y si usted, para retroalimentarle un poquito de lo que hemos venido estudiando con Santiago, prácticamente a esta audiencia desde el versículo 2 les está diciendo que tengan una actitud correcta de gozo en medio de las pruebas que estaban atravesando, porque esto pulía su fe. Dice que produce paciencia, y esta paciencia se evidenciaba en una madurez hasta llegar a un estado de perfección, que prácticamente es lo mismo. Y luego habla de la importancia que la sabiduría toma en medio de las pruebas. Si usted revisa el versículo 5 en adelante, Santiago se enfoca en esto, la importancia que la sabiduría toma en medio de las pruebas. Sabemos que cuando hay presión de querer tener el control, tomamos decisiones sin consultar al Señor. Y eso lo habíamos dicho. Las pruebas generalmente tratan con nuestro orgullo y nos hacen recurrir a Dios porque necesitamos reconocer que necesitamos sabiduría. Entonces, una sabiduría bíblica no es una sabiduría moldada a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Es una sabiduría bajo un estándar que la Biblia pone. Y Santiago tiene una influencia increíble del libro de Proverbios y de las enseñanzas de su medio hermano, y más específicamente del Sermón del Monte. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, vimos que la sabiduría confronta el orgullo del pecador para que reconozca que la necesita, que debe pedirla con fe, como dice más adelante, sin dudar. Y también vimos que al pedir esta sabiduría, esto nos libra de ser personas inconstantes, de doble ánimo, que dice la palabra original que tiene dos almas, como que lucha contra el mismo. Un día quiere, el otro día no quiere, un día es constante, el otro día no es constante.
Veamos eso en el versículo 8. Ahora, entrando en el versículo 9, los que tienen la versión de las Américas van a notar una palabrita inicial en el versículo 9. Hay un pero, que en la versión tradicional de la Reina Valera no está, pero que en el idioma original está. Ahora, ¿cuál es la importancia de este pero? Porque este pero es importante, porque, hermanito, nos marca la pauta de que Santiago viene hablando de lo mismo. Esta palabrita pero en la gramática española se le conoce como una conjunción. Y sencillamente una conjunción es una palabra que conecta la idea de un párrafo con el que viene a continuación. Entonces, sabiendo esto, entendemos que el autor no se ha salido del tema, sino que va a continuar hablando bajo el mismo telón, pero detallando un nuevo subtema que es la gloria del pobre y la gloria del rico. Ahora, quiero tocar dos puntos aquí en esta noche. Si usted examina el versículo 9, la palabra clave a la que quiero que le preste atención en este texto es la palabra gloriarse. Cuando dice en el versículo 9, pero que el hermano de condición humilde se gloríe. Y esa palabra es importante. Lo que yo quiero que usted entienda y lo que vamos a ver en esta noche es en qué se va a gloriar el hermano de condición humilde y en qué se va a gloriar el hermano rico. Ahora bien, como primer punto, hermanitos, la gloria del hermano de condición humilde, versículo 9. Hay que tener en cuenta que cuando Santiago dice, pero que el hermano de condición humilde, o sea, un hermano pobre, un hermano que no tenía una estabilidad económica muy tan buena que digamos, y hay que tener en cuenta que cuando Santiago de entrada dice hermano, sigue refiriéndose a su audiencia original, sigue refiriéndose a creyentes, a estos creyentes que estaban dispersos. Ahora, los cristianos, como sabrá, no le estaban pasando muy bien, las pruebas eran cada vez más difíciles, su condición económica prácticamente los colocaba ya en el último escalón de la sociedad, y era de esperarse que en algún punto su fe comenzara a flaquear, al igual que usted y que yo. Y cuando vienen las pruebas, decimos estar arraigados y lo cantamos y lo venimos a aprender y somos confrontados y hablamos en los grupos de crecimiento de que sí, eso es difícil. Pero ya no es lo mismo cuando realmente estamos flaqueando en medio de una dificultad, ya sea salud, ya sea falta de dinero, ya sea emocional, ya sea espiritual. Somos bien frágiles, ¿se ha puesto a pensar en eso? Somos bien frágiles y realmente muchas veces no nos arraigamos realmente como deberíamos. Yo le dejo de tarea, de hecho, que examine mucho la letra de la canción esta que cantamos en la iglesia, de Arraigados, que también el discipulado de los sábados lleva el mismo nombre. Estar arraigados a Cristo, a su palabra, a la esperanza, ¿realmente sabemos lo que significa? En la práctica, ese es el interés de Santiago. Y debido a la presión que esta comunidad de miembros dispersos estaba pasando, Santiago conocía estas verdades. Le recuerdo, Santiago fue alguien de peso, y no lo digo porque fuera gordo, no sé. Era alguien de peso en la iglesia primitiva, llegó a ser uno de los líderes principales. Si usted revisa Hechos capítulo 15, en el famoso concilio de Jerusalén, Santiago era uno de los primeros en hablar, era el que presidía esta reunión. Pero justo en estos versículos hay una clara necesidad de palabras de aliento. Una necesidad donde sí, ya les hablé de las pruebas, sí, ya les hablé del gozo, sí, ya les hablé de la sabiduría, pero hay algo que a ustedes se les está olvidando. Y quiero dirigirme primero a ustedes, hermanitos de condición humilde. Y aquí hay una verdad bien práctica. No hay cosa más preciosa, hermanos, que darle palabras de aliento a una persona que en realidad la necesita. Usted no me va a dejar mentir, a veces nosotros venimos sufriendo en silencio a la iglesia. Nos cuesta a veces descosernos, como lo decimos en el buen salvadoreño. Nos cuesta tener la confianza de soltar realmente todo aquello que nos viene cargando. Y de alguna manera providencial que Dios, que conoce nuestro pecaminoso corazón, Él usa una predicación, Él usa una conversación con un hermano, Él usa la comunión de la iglesia para darnos las palabras que nuestro corazón necesita, no las que nosotros queremos escuchar.
y ya sea a través de una confrontación, ya sea a través de palabras de ánimo, porque déjeme decirle que también la confrontación consuela. A mí me costó asociar eso, pero realmente cuando somos confrontados por la palabra es como, juela, nuestra primera reacción es, qué fuerte está esto. Pero si lo meditamos bien, también es una manera de recibir el aliento, la motivación, la exhortación que Dios nos da para seguir adelante. Entonces, cuando somos medios de gracia para darle palabras de aliento a otra persona, es increíble cómo el diseño perfecto de Dios de la iglesia trabaja. Es increíble. Ahora, con la tecnología actual que hoy tenemos, desde un WhatsApp, videollamadas, llamadas normales, o sea, es sencillo poder entablar, es sencillo poder hablar con alguien y decirle, hermanito, ¿cómo has estado? Manito, estamos orando por vos, se los decía al inicio, o sea, realmente fue un gran suspiro el que yo pegué cuando una de las hermanas me escribió, hermano, estamos orando por usted, échele ganas, yo sé que le está costando. Créame que realmente eso fue una motivación increíble para poder seguir en esto. Cada hermano que se levanta aquí, no dude que tiene sus cargas, que tiene sus luchas, que tiene sus momentos de crisis. También son ovejas los que nos paramos aquí. Y no hay cosa más preciosa que dar palabras de aliento. Y eso es lo que Santiago quiere con este primer grupo de personas. Ahora, en cuanto a los pobres, en cuanto a los de condición humilde, la Biblia no ignora el tema de los pobres. Es abordado muchas veces en el Antiguo Testamento. Quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo 15. Voy a hacer que use su Biblia, hermanito. Deuteronomio capítulo 15. Noten cómo desde los tiempos de Moisés, Dios sabía que había entre su pueblo personas que no iban a poder sostenerse por su cuenta. Y necesitaban obviamente la ayuda de su hermano. Deuteronomio 15, capítulo 15, le voy a leer desde el 7 hasta el 11. Noten el mandato que Dios da aquí. Deuteronomio 15 del 7 al 11 dice, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo, el séptimo año, el año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada. Porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Desde los tiempos de Moisés ya existía este grupo de personas. Ahora, Proverbios también tiene que decir acerca de los pobres. Acompáñenme, Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, versículo 22. Proverbios capítulo 22, versículo 22. Vamos a leerlo hasta el 23. Dice, no robes al pobre, porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta, porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida, de los que los despojan. Es interesante también y están muy seguros que Santiago conocía estos textos en Proverbios. Ahora váyase más adelantito a Proverbios 29:7. Proverbios 29:7 dice, el justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. Ahora, hay algo bien interesante. No solamente en el Antiguo Testamento, no solamente en el libro de los Proverbios, en muchas ocasiones, en los profetas, tanto mayores como menores, Dios juzgaba a su pueblo
de maneras muy frecuentes, y una de las razones que Dios demandaba de ellos era que descuidaban a su gente pobre, descuidaban a las necesidades que tenía su prójimo, y eran juzgados por ello. Quiero que vaya conmigo Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7. Versículo 10. Zacarías capítulo 7, versículo 10 dice: no opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni tramen el mal en sus corazones unos a otros. ¿Por qué será que pareciera que en la Biblia existe cierto favoritismo hacia los pobres? Y no quiero que me malentienda esto. Podemos darnos cuenta que al parecer hay una forma en la que el pobre quizás atiende más al llamado del Señor por su condición. Pero ya vamos a ver adelante que no es así. Pero en su mayoría la gente piensa que el pobre, por ser alguien que no tiene nada, va a recibir el evangelio de una manera más sencilla que lo haría una persona con posesiones. Sí, es verdad, pero no del todo. Y en las iglesias se ha mal acostumbrado, por ejemplo, recuerdo cuando participaba mucho en los evangelismos, íbamos a barrios marginados y hacíamos los shows respectivos. Los que han estado en ese contexto sabrán de qué estoy hablando. Y dábamos el famoso tratado a la gente que veíamos en la calle, y le hablábamos: y el Señor te ama, recibí a Cristo. El Señor te ama, dice el Señor que Dios no desprecia a los pobres. Sí, pero eso no es la forma, ese no es el método. Porque, como más adelante lo vamos a ver, existen pobres que son muy soberbios. Existen pobres que no necesariamente dan su brazo a torcer tan fácilmente cuando se les presenta esta verdad. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, en el Antiguo Testamento ya vimos que el tema de los pobres es un hecho. Entonces Jesús también tenía en mente a estas personas. Curiosamente, en los primeros versículos del famoso Sermón del Monte, que Santiago también fue expuesto a esta enseñanza, y si analizamos bien, tiene sentido lo que Santiago dice en estos versos del 9 al 11. Pero quiero que me acompañe a Mateo capítulo 5. Y hay algo a lo que debemos prestarle atención aquí. Mateo capítulo 5. Póngale atención desde el verso 1 hasta el versículo 1, hasta el versículo 11. Mateo capítulo 5, versículo 1. Dice: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y ojo el versículo 11: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Y note el versículo 12 también: regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Imagínense estar en los tiempos de la iglesia primitiva y tener esto en cuenta. Eso debería ser
el mayor consuelo que nosotros deberíamos tener. Santiago tenía esto en mente cuando lo empieza a detallar en los primeros versículos. ¡Ey! Tengan gozo, regocíjense. Esta prueba les va a producir paciencia. Pidan sabiduría. No decaigan. Ahora, cuando ya se dirige más específicamente a este grupo de personas, ustedes principalmente, los de condición humilde, recuerden estas enseñanzas. Recuerden que son bienaventurados. Ahora, cuando acá dice pobres en espíritu, ahí mismo lo está especificando, pobres en espíritu. Aquí hay una aclaración, pobres en espíritu. Ya vamos a ver eso más adelante. Así podríamos seguir. Personas como Juan el Bautista hablaron de los pobres, Pablo habló de los pobres y otros muchos más mencionan a este grupo de gentes al dar instrucciones al pueblo de Dios de cómo debían tratar con estas personas. Ahora, acompáñenme más adelantito a Mateo 26, 11. Mateo 26, 11. Jesús da una última pauta hacia este grupo de personas. Y no solamente está en Mateo 26, 11, también está lo mismo en Marcos 14, 7 y en Juan 12, 8. Estos tres textos que le acabo de mencionar citan las mismas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos antes de que fuera crucificado. A los pobres siempre los tendrán. A los pobres siempre los tendrán. Ahí andan un montón de pastores diciendo que la pobreza no es de Dios, que la pobreza es diabólica. Si el mismo Jesús está diciendo que a los pobres los van a tener. Y es una realidad, más en nuestro país. Sabemos la condición que hay en mucha gente. Pero noten cómo Dios en su soberanía, en su providencia, y ojo con esto, en esto Él permite en su diseño perfecto que entre nosotros hayan, como dice Santiago, hermanos de condición humilde. No nos vayamos afuera, examinémonos aquí en la iglesia. Sabemos que hay hermanos que tienen un sostén económico más estable que otros. Habemos hermanos que no tenemos tan buena condición económica estable. Y Dios, en su hermosa providencia y soberanía, ha permitido que esto sea así. Porque son medios de gracia que nos ayudan a ejercitar no solamente el amor, sino solamente la generosidad. A lo que me refiero es que usted y yo no necesitamos ser millonarios para invitar a comer a alguien, para obsequiarle ropa, zapatos o cosas que usted sabe que este hermano o esta hermana necesita. Mira qué bonito se siente cuando lo invitan a comer, y no lo digo porque sea gordo. Cuando veo que en las redes sociales suben fotos de muchos de ustedes invitando a comer a otras personas, eso da gozo, eso motiva, eso alegra saber que entre hermanos se apoyan, se dan palabras de aliento, tienen un interés mutuo por saber cómo está la otra persona. De hecho, más adelante, en el capítulo 2 de Santiago, vuelva a Santiago, cómo vuelve a abordar este tema de modo más detallado al dirigirse a este grupo de personas. Pero el punto de Santiago en sí no es ustedes son pobres, ustedes son de condición humilde. No es el punto de Santiago. Aquí es donde quiero regresar a la palabra clave que habíamos dicho al inicio. Santiago 1:9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Y esta palabra, se gloríe, en el idioma original no es una opción, es un imperativo, es una exhortación. Y algo que habíamos dicho presente en el libro de Santiago es que los verbos que Santiago ocupa son imperativos en tiempo presente. Y si usted recuerda, cuando Santiago dice que estos verbos están en tiempo presente, quiere decir que es una acción continua.
Es una acción que no solo se debe hacer una vez cuando estamos en necesidad. Cuando usted diga gloríese el pobre, o que el pobre se gloríe, o que el hermano de condición humilde se gloríe, no es solamente cuando esté realmente presionado por las pruebas, sino que es algo continuo. ¿Sabe por qué? Porque aún al hermano de condición humilde pensamos y le damos una imagen de piadoso, y el hermano humilde de condición también es pecador. El hermano de humilde condición también puede flaquear y puede olvidar las verdades que ya vimos en las bienaventuranzas de Mateo 5. Esto es clave, que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el idioma original, encontramos estas mismas palabras, pero en sentido negativo. Por ejemplo, vanagloriarse, o enorgullecerse, o jactarse. Pero en esta ocasión, Santiago lo está ocupando de un sentido positivo. Otra palabra similar para darle más sentido a esta palabra, gloriarse, transmite la idea de jactarse, en una buena jactancia, de sentirme orgulloso de algo o de alguien. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, se jacte en su alta posición, se sienta orgulloso en su alta posición. Pero, ¿de qué o en qué debe gloriarse este orgulloso? ¿En qué debe sentirse orgulloso? ¿A qué se refiere esta alta posición? Y parece un poco contradictoria la afirmación que Santiago hace, porque ¿cómo es que puede un creyente que está económicamente muy mal tener una posición alta? No cabe en una lógica en un primer sentido. Y quiero citarle las palabras de un teólogo llamado Simon Kistemaker, que falleció hace poco, en el 2017, un erudito en el Nuevo Testamento, refiriéndose a este pasaje. Y ojo lo que dice, cito: antes de poder sentirse orgulloso de una posición alta y honorable, debe este hermano en primer lugar aprender a apreciar el significado de su posición. En otras palabras, no debe fijarse en las posesiones materiales, sino en los tesoros espirituales. Debe tener un enfoque totalmente diferente de la vida. Ve la vida no desde el punto de vista materialista, sino en relación con los valores espirituales. Sabe que Dios mismo ha elevado al creyente a una alta posición. Y quiero que me preste atención acá. Aquí hay otra verdad clave. Muchos de nosotros como creyentes vivimos anhelando bendiciones materiales. No está mal, no está mal. Tenemos necesidades. Dios provee para estas necesidades y gloria a Dios que en su misericordia disfrutamos de estas necesidades. Pero Santiago está direccionándolo más. Ustedes tienen una posición alta, y no estoy hablando de algo material, estoy hablando de algo espiritual. ¿Y sabe qué es la mejor parte? Que muchas veces no sabemos cuáles son y no nos damos cuenta de que ya las tenemos. Es una verdad en un texto muy conocido que ya conocemos, valga la redundancia. Efesios 1 le presenta la lista de bendiciones espirituales en Cristo que usted y yo ya poseemos. Dice que desde antes de la fundación del mundo nos predestinó, nos escogió, nos santificó, nos ha dado una herencia. Ya tenemos bendiciones espirituales en Cristo, y eso vale más que cualquier posesión material que podamos necesitar acá. Ya tenemos estas bendiciones, pero usted se aflige de más. Viene la prueba, ¿y qué voy a hacer? No duerme, no habla, o sea, se queda estático, o a veces pasa lo contrario. Buscamos resolver las cosas a nuestra manera, de una manera acelerada. Ya tenés bendiciones espirituales. Deposita tu ansiedad en el Señor, como dice Pedro. ¿En qué Dios estás confiando? Ya tenés bendiciones espirituales en Cristo. Y hoy contamos con esas bendiciones. Me impactó mucho lo que Carlos predicaba este domingo acerca de cuánta riqueza podemos encontrar en el Señor cuando entendemos nuestra miseria. Y Santiago va más allá de una escasez material que la iglesia estaba pasando, sino que era una escasez espiritual. Estaban olvidando tesoros y promesas tan preciosas que ya vimos en el Sermón del Monte.
tenemos bendiciones espirituales y no nos damos cuenta. Se nos olvida todos los días. Cuando usted se aflige, cuando usted se queja, ahí ya se le olvidaron. Nota cómo es de sencilla la fe práctica, cómo nos cuesta ponerla en acción. Era necesario que los hermanos de condición humilde recordaran su posición alta en Cristo. Ahora, si usted mira más adelantito, capítulo 2 de Santiago, en el versículo 5, dice: hermanos míos amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? O sea, solo imagínense cómo Santiago lo dice. Hermanos míos amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino? Todo lo que prácticamente dice en Efesios 1, que Él prometió a los que lo aman. El creyente pobre debía recordar esta posición que gracias al sacrificio de Cristo, que ya conoce, le era otorgado. Y una vez entendido esto, que a pesar de que yo no tengo una condición económica estable, pero tengo una posición privilegiada, una posición alta que Dios me ha dado, no por mis méritos, sino por la obra de Cristo, híjole, con razón debe sentirse orgulloso el creyente. Tiene una alta posición, y no le estoy hablando de que usted es realeza, que usted es príncipe, que usted es princesa. No. Tiene una posición alta de hijo, y ya lo vamos a ver más adelante. Note de lo que nos perdemos muchas veces por dejarnos llevar por la preocupación, por la ansiedad, por querer tener nosotros el control de las cosas. Somos herederos del reino de Dios, y eso tenían que recordarlo estos creyentes. Es más, vayamos a Efesios 1. Quiero enfocarme en 2 versículos de ese precioso pasaje. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, váyase al versículo 11. Note, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ahora, versículo 13. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Tenemos herencia. Esta herencia se les estaba olvidando a los hermanos de humilde condición, que estaban siendo dispersos y perseguidos en los tiempos de Santiago. Santiago prácticamente les está trayendo a la memoria esta verdad, y lo que dice en Mateo 5:3 también acerca de los pobres en espíritu. Si usted se acuerda del estudio de Mateo que hizo el pastor Jaime y llegó a este punto del Sermón del Monte, usted va a recordar que cuando dice pobres en espíritu, se refieren a aquellos que se han dado cuenta que están en una bancarrota espiritual y que no tienen absolutamente ningún recurso para comprar un favor de Dios. Cuando miren el estándar bíblico de lo que el reino es, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que son perseguidos. Y esta persona dice, híjole, lo que me falta para llegar a eso. Miran el estándar y entienden que no pueden por su cuenta. Cuando ustedes miran la ley, ¿no le pasó a usted, hermano, que cuando usted vino a esta iglesia y se enteró de cómo es realmente el evangelio según la Biblia, lo que usted tenía que sacrificar, a lo que usted tenía que morir, usted dijo, no, eso es difícil, esto cuesta? Hey, bienaventurados los pobres en espíritu, los que saben que no pueden, los que saben que no pueden comprar este regalo que les ha sido otorgado. Bienaventurados, porque saben que no es por sus fuerzas, sino por la obra que Cristo hizo. A eso se refiere Santiago. Él se preocupa más porque sus hermanos se den cuenta de la posición que tenían antes y la que tienen hoy en Cristo, que va mucho más allá de lo material. Regrese conmigo a Santiago.
Versículo 10. Y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Ahora, una vez que Santiago ya tocó el tema acerca de la gente, los hermanos de condición humilde, ahora se dirige a su contraparte, los ricos. Ahora, si notamos las enseñanzas de Jesús en muchas partes de los evangelios, pareciera ser que ser alguien rico daba a entender que era una persona que con dificultad podía entrar al reino de Dios, porque al parecer los ricos apreciaban mucho sus posesiones. Y para buen ejemplo tenemos al joven rico. Vámonos a Mateo 19 y note algo bien interesante en Mateo 19. Mateo capítulo 19 del 16, versículo 16 en adelante. Dice: y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le preguntó el hombre. Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Y Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Y ojo con los últimos dos versículos, 23 y 24. Jesús dijo entonces a sus discípulos: en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ahora, Santiago aquí, al dirigirse a los ricos, y hoy si vuelvo a Santiago no se está enfocando en las riquezas en sí, sino en la persona que las posee. Y ojo, es interesante darnos cuenta que en la mayoría de ocasiones las personas ricas se enorgullecen de sus posesiones materiales. Incluso personas de clase media, incluso gente que casi ni tiene nada, se enorgullecen de sus posesiones. Se jactan de ello, se sienten orgullosos de tener lo que han logrado con sus propias fuerzas. Un teólogo llamado William Barclay, hablando justamente de esto, menciona que el peligro de las riquezas es que llegan a dar un falso sentido de seguridad. La persona cree que tiene los recursos para afrontar todo lo que le venga y para redimirse de cualquier situación adversa. En pocas palabras, hermanos, el rico piensa que siempre puede salir ganando conforme más le convenga. Fácilmente nosotros podemos ser vulnerables a tener el amor por el dinero, hacer del dinero un ídolo, porque me da un falso sentido de seguridad. ¿Conoce usted a personas que tienen una buena posición económica y que descaradamente lo presumen? Que claramente evidencian que toda su confianza y esperanza está depositada en sus riquezas. ¿Ha conocido personas así? Vaya manera que tienen de gloriarse, vaya manera que tienen de jactarse, vaya manera de sentirse orgullosos. Son personas que descaradamente lo presumen. Es difícil porque no nos damos cuenta muchas veces y nosotros a veces somos así también. Ni siquiera somos ricos y en lo poco que tenemos depositamos más nuestra confianza en eso. Dios, que se supone que venimos a aprender de Él todos los días que nos reunimos acá. Heavy. Usted puede decir amén, usted puede decir uy, pero qué duro es esto. Pero cuando vienen las pruebas, ¿en dónde está su confianza realmente? Y Santiago lo va a ir diciendo una y otra vez a lo largo de su epístola. Y aquí viene lo precioso de esto. Luego en el versículo 9 dice: pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico
tácitamente está diciendo, y el rico gloríese en su humillación. Aquí viene algo precioso. La humillación también es un medio de gracia. Y ya le voy a explicar por qué. Santiago está exhortando al rico a gloriarse en su humillación. Y de nuevo, parece confusa la afirmación. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a poder alguien sentirse humillado si aparentemente lo tiene todo? El rico que es creyente claramente está vulnerable a confiar más en sus bienes materiales que en Dios. Y puede estar ciego, como lo estuvimos usted y yo, confiando en las pocas cosas que tenemos antes que en Dios. Y eso no nos permite gloriarnos en lo que de verdad deberíamos gloriarnos. Yo me siento orgulloso de mi título, yo me siento orgulloso de lo que he logrado, mi carro, mi casa, mi familia. Incluso llegamos a sentirnos orgullosos de personas en las que no hemos tenido nada que ver. Todo ha sido intervención de Dios. Pero usted se atribuye la gloria a usted. Mire qué pecadores somos. Bien fácil es desviarnos a una jactancia errónea. Es bien fácil gloriarnos en aquello que no deberíamos gloriarnos. Es bien fácil enorgullecernos en cosas que no deberíamos enorgullecernos. Hermanos, dele gracias a Dios porque Dios le provee lo necesario. Que posiblemente Dios no le permite hoy por hoy tener más, porque posiblemente su corazón se desvíe a confiar más en lo que gana que en el mismo Dios. Bien dijo David, Señor, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, por favor. Qué sabio. Hermanos, que el Señor les ha permitido tener un poquito más de ingresos, que tienen una posición económica estable y que el Señor les ha permitido tener bienes más de lo normal. Gloria a Dios por eso, qué bueno por tu vida, pero no pongas tu confianza en eso. Si tenés una buena posición laboral, gloria a Dios, qué bueno, no pongas tu confianza en eso. Si el Señor te ha permitido tener un trabajo, si el Señor te ha permitido proveer a otros necesidades que sabes que ellos tienen, gloria a Dios, estás entendiendo que tu confianza no debe estar en eso. Tu confianza en Dios debe ser la misma, tengas el trabajo, no lo tengas, te vaya bien o te vaya mal, perdás pisto, no lo perdás. Tu confianza debe estar puesta siempre en el Señor. Te puedes decir amén, avívalo realmente. Eso es lo que está diciendo Santiago. Hermanos ricos, hermanos pobres, gloríense en la posición que en Cristo tienen. Y algo más importante es que siempre debemos reconocer que lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos es por gracia. Mírese 1, 2, 3, 4, hasta 5 años antes y note cómo la gracia del Señor le ha sostenido hasta acá. Usted ya no es el mismo, espero yo, para bien. Y yo sé que de aquí a 5 años usted no va a ser la misma persona y espero yo para bien. Va a ser alguien maduro, va a ser alguien que confíe, va a ser alguien que tiene la esperanza bien puesta en el Señor. No confiemos en las cosas materiales. Sí, esto desde bíblica nos enseñan esto posiblemente. Pero realmente lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Y noten cómo Santiago le da cierta ilustración a las riquezas, a la vida misma del rico. Y el rico en su humillación, dice versículo 10, pues él, refiriéndose a la vida del rico, pasará como la flor de la hierba. Ahora, aquí viene lo maravilloso que Dios hace cuando depositamos nuestra confianza en aquellas cosas que ocupan su lugar, aquellas cosas que se vuelven nuestros ídolos. Una enseñanza tan dura que yo aprendí cuando recién estaba en la iglesia y aprendí estas verdades es que el corazón es una fábrica de ídolos. Fácilmente ponemos ídolos en cualquier cosa. Ponemos ídolos en lo que vemos. Ponemos ídolos en personas, porque eso nos brinda un falso sentido de seguridad, de identidad, algo en lo que debería estar arraigado en el Señor. Y bien fácil nos desviamos. ¿Ve por qué el interés de Santiago es que gloríese es algo continuo?
porque continuamente, todos los días, usted debe enfocar su esperanza en donde realmente tiene que gloriarse. Y ya sabemos que Dios, siendo Dios, alguien celoso, alguien que no comparte su gloria con nadie, es tan misericordioso que para quitarnos esos ídolos, nos quiebra, nos humilla, quita esos ídolos, los bota, los destruye, los hace añicos. Bien dice el mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Y eso lo ha cumplido hasta el día de hoy. Y gloria a Dios por ello. Qué bueno que eso depende de la palabra de Dios y no nuestra palabra. Cuando Dios arrebata las cosas erradas en las que confiamos, sí, entramos en crisis, somos pecadores. Entramos en crisis, nos sentimos vulnerables, nos sentimos débiles, humillados. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque nos ha humillado. Gloria a Dios por esos momentos de crisis. Gloria a Dios por donde realmente tocamos fondo. Y repito la frase que Carlos muy sabiamente expuso el día domingo: cuando seamos conscientes de nuestra miseria, considerémonos verdaderamente enriquecidos por el Señor. Ahí está la bendición espiritual que tenemos en Cristo. En la humillación podemos ver el tesoro maravilloso de lo que es Dios realmente, de la gracia y la misericordia que hemos tenido. En palabras del Salmo 119, 71, y la Reina Valera lo expresa tal cual. Salmo 119, 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces es cuando el rico puede gloriarse. Cuando el rico entiende esto y recuerda las verdades, entonces puede gloriarse en su humillación. Sí, aparentemente lo tengo todo, pero si el Señor me lo puede quitar de la noche a la mañana, así como la hierba, la flor de la hierba se va, se quema. Así las riquezas usted las puede tener hoy y mañana ya no tiene nada. Pero gloria a Dios que permitió esto, para que me diera cuenta de que mi confianza no tiene que estar ahí, tiene que estar en Dios. Gloria a Dios, eso es gloriarse para el rico en su humillación. Por lo tanto, su orgullo, su jactancia, su gloria, su confianza, hoy la deposita de realmente donde debe. Ahora, hay algo bien curioso también en el uso de la ilustración de la flor de la hierba. Y aquí en el versículo 11 lo termina de desglosar, pero quiero enfocarme desde el versículo 10, en la segunda parte. Y el rico gloríese en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Santiago recurre aquí a una ilustración y compara al rico como la flor de la hierba. Y curiosamente esta es una ilustración usada por Job, usada en los Salmos y usada también por el profeta Isaías. Y quiero que exploremos rapidito eso. Váyase a Job capítulo 14. Job capítulo 14. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Job capítulo 14, versículos 1 y 2. Noten esto: Job meditando sobre lo efímera que es la vida, lo cortita que es la vida. Versículo 1 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tormentos. Versículo 2: como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Interesante. Hoy váyase al Salmo 103. Salmos capítulo 103. Desde el versículo 13 hasta el 16. Note cómo en los Salmos hay algo bien curioso. Y va a usar la misma figura. Salmo 103. Versículo 13 dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. El hombre como la hierba con sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Y en último lugar, vaya a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos del 6 al 8. Note una de las profecías de Isaías. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor,
cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Santiago aquí prácticamente estaba describiendo una condición climática que era normal en Israel. No era ajeno para los oyentes, para la audiencia de Santiago. En Israel, hermanos, cuando la hierba de los campos producía flores, estas flores eran muy bellas, tenían un aspecto agradable y un aroma agradable, pero no duraban mucho, tal vez solo un par de horas, porque era usual que por el día y por la noche había un viento muy fuerte que azotaba estas flores, y era un viento desértico, un viento caliente. Entonces iba para dirección al oriente, y ese paisaje lleno de flores tan preciosas se quemaba en cuestión de horas. Usted podía ver en el día un campo de flores preciosas que salían de estas hierbas, y a la mañana siguiente usted podía ver todo un campo de flores marchitadas y quemadas. Entonces, para el israelita esta figura ya era familiar. Entonces, cuando el rico escucha esto de que su vida es como la hierba del campo, como la flor de la hierba, es decir, un día está, mañana ya no va a estar. Igualmente, así las riquezas, un día las puedes tener, mañana ya no las puedes tener. Justamente ese es el punto de Santiago. Así de corta es la vida como para desperdiciarla poniendo la confianza en cosas que no van a traernos nada bueno. Y justamente el versículo 11 lo termina de explicar con mayor claridad. Regrese a Santiago, capítulo 1, versículo 11. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas, en medio de sus negocios, en medio de sus tráficos, dice otra versión. Qué tonto es gastar nuestras vidas, nuestro tiempo en cosas temporales, esforzarnos por cosechar nuestros mayores logros, nuestras metas, nuestros sueños, si al final vamos a terminar en el infierno. Qué tonto. Qué tonto es darle prioridad a mi meta, a mis sueños, a lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que yo cumpla, que es su voluntad, si voy a terminar en el infierno. No te das cuenta de lo corta que es la vida, y has puesto tu esperanza en tus propios proyectos, en las cosas que te salen a tu manera. Si en cualquier ratito tu vida puede ser tomada por voluntad del Señor y puedes despertar en el infierno. Qué tonto confiar en nuestras propias fuerzas. Eso está diciendo Santiago. Ahora, ya como último punto, hermanos, una vez que Santiago anima al pobre a gloriarse en su alta posición y al rico gloriarse en su humillación, quiero traer algo en común que estas dos clases de personas tienen. Pero antes de entender la gloria en común, es necesario entender que hay un problema en común. Tratemos de ver diferente el panorama, como se les había dicho antes. Existen hermanos pobres que son orgullosos, que son altaneros, que son, como decimos la expresión, mendigos y con garrote. Son tremendamente orgullosos y ponen su confianza aún en las pocas cosas que tienen. Y existen personas de buena condición económica que son muy piadosas, que son temerosas del Señor. La Biblia, por mencionarle algunos, menciona a José de Arimatea, que tenía una muy buena posición económica. Nicodemo tenía una muy buena posición económica. Incluso Priscila y Aquila, que eran colaboradores de Pablo, se creía que a pesar de que ellos trabajaban elaborando tiendas, tenían una posición económica y su casa era enorme. Y se cree que ellos también prestaban su casa para que la iglesia se reuniera. O sea, hay ricos que son piadosos, hay personas que tienen, porque el Señor les ha permitido tener, y son piadosos. El detalle aquí es que hoy, a la luz de la palabra, tanto ricos como pobres tienen el mismo problema en común delante de Dios. ¿Sabe cuál es? El pecado. El pecado en su corazón. Ambos, tanto ricos como pobres, estamos vulnerables a enorgullecernos,
a gloriarnos en cosas en las que ni siquiera deberíamos enorgullecernos. Tendemos a confiar aquello que nos da seguridad, ya lo dijimos. Nos gusta tener el control porque nos hace sentir seguros. Nos gusta idolatrar personas porque nos gusta el sentido de seguridad que estas personas nos pueden dar. Nos gusta sentirnos el centro del universo. Nos gusta jactarnos de nuestros logros, de nuestro yo. No somos capaces de hacer algo bueno. Como dice Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ese es el problema que hoy nos lleva a la luz de Santiago. Hay pecado. No importa si sos rico, no importa si sos pobre, sos pecador delante de Dios. Y por ende estás destituido de la gloria de Dios. Te vas para el infierno. Tenés un peso que te condena. Y aquí entra lo maravilloso que el Evangelio hace, que usted y yo en teoría ya conocemos, pero el llamado en esta noche es que usted lo pueda poner en práctica. Y tenga por seguro, hermanito, que le vienen pruebas, que lo van a presionar y usted va a recordar estas verdades. Si sabemos que el problema en común es el pecado, automáticamente estamos lejos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Entonces no tenemos una esperanza en esta vida tan corta, como lo dice Santiago, que se puede ir como la flor del campo. Estamos condenados al infierno y nuestro pecado, o sea, no hay ninguna seguridad en nuestros bienes o en nosotros mismos. Ninguna de las cosas que tengamos o ninguna de las personas que conozcamos nos va a poder salvar. Ninguna de estas personas va a morir en la cruz por nosotros. Ninguno de ellos tiene la capacidad de hacerlo. Solo hay uno que lo hizo. Ya sabemos quién fue. Y bastó una tan sola vez para que Él se sacrificara. Imagínese si nuestra salvación dependiera de los bienes que poseemos. No la alcanzamos. Qué bueno que no sea así. Y podemos traer ese texto de Juan tan precioso que dice, Juan 1:12, pero a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Otra versión dice, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso es en lo que usted y yo debemos de gloriarnos. Ya seamos ricos, ya seamos pobres. Ese es el sentido de Santiago. Esa es la alta posición. Esa es la humillación. Que el pobre puede gloriarse en la condición que Cristo tiene hoy delante del Padre. Es un hijo de Dios. El rico ya no puede confiar en sus riquezas porque Dios le ha humillado y en su humillación entendió que quien depende de todo es de Dios. Ahí está la gloria del rico, ahí está la gloria del pobre. Tanto el rico como el pobre hoy son hechos hijos de Dios. Tiene sentido entonces que Santiago exhorte y les recuerde que continuamente usted y yo también nos gloriemos en la condición que hoy tenemos en Cristo. El pobre que recuerde que aunque no tiene los bienes materiales que quisiera, estos se van a acabar rápido, es temporal. No nos vamos a llevar nada de lo que tenemos a la eternidad. Hay riquezas espirituales, ya lo vimos en Efesios 1. Somos hijos de Dios. Ahora, entonces, con esta nueva condición, con esta nueva posición que usted y yo tenemos, tiene sentido entonces gloriarnos. Tiene sentido decir, me siento orgulloso de ser hijo de Dios. No importa la condición en la que Dios me tenga, si me va bien, si me va mal, si perdí un negocio, si lo gané. No importa, tengo una condición eterna, soy un hijo de Dios. Y ojo aquí, no le estoy diciendo que se emocione y que diga, soy hijo del rey, yo puedo conquistar, yo puedo vencer. Sí, usted lo puede hacer, pero el problema es cuando queremos hacerlo bajo nuestra manera, a nuestro punto de vista. Arráiguese a lo que la palabra le dice. Usted es hijo de Dios. Usted merecía nada más que el infierno, porque estaba poniendo su confianza en cosas que lo estaban condenando. Así de sencillo. ¿Ve qué sencillo es esto? Es sencillo. Ahora usted y yo podemos compartir estas buenas nuevas sin importar la condición económica que tengamos, sabiendo que usted y yo tenemos el mismo Dios que provee lo necesario para que usted y yo tengamos una esperanza firme de que en todo tiempo, nos vaya bien o nos vaya mal, Dios es digno de nuestra alabanza. Ahora los ricos en la iglesia tienen a los hermanos pobres, a los hermanos de humilde condición, para practicar su generosidad, para practicar su amor. Los pobres también.
El hecho de que no tengas posesiones materiales no te hace menos delante de Dios. Ricos y pobres son iguales delante de Dios, valen lo mismo. Y quiero terminar con este texto tan maravilloso que tiene sentido lo que dice Pablo en Gálatas 3:28. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer. Y en este caso no hay pobres ni ricos, porque todos son uno en Cristo Jesús. Entonces, hermanito, quiero recordarle lo que hoy hemos entendido en este pasaje. Note cómo Dios nos manda a gloriarnos en la posición que tenemos en Cristo, sin importar la condición económica que tengamos, porque esto le trae gloria a Dios. Aquí Santiago prácticamente nos dice cuál es la gloria del hermano de condición humilde, cuál es la gloria de la persona rica y cuál es esa gloria en común que hoy tenemos para darle las gracias a Dios. Cuando usted y yo aprendemos estas maravillosas verdades, las hermosas paradojas sobre el reino de Dios, cuando Lucas 14:11 dice que porque todo el que se engrandece será humillado y el que se humille será engrandecido. Qué glorioso saber que somos humillados para poder gloriarnos en aquel que nos dio una salvación que no merecíamos. Jesucristo nos dio este regalo. Váyase a 2 de Corintios capítulo 8 y con esto termino. 2 de Corintios capítulo 8. Capítulo 8, versículo 9. Mire qué precioso. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. En Cristo, en Él, es en quien hoy nos gloriamos, nos sentimos orgullosos de ser llamados hijos de Dios. Nos gloriamos en Jesucristo, quien nos libró del pecado, quien nos dio salvación. Ahora tiene sentido sentirnos orgullosos de ser llamados hijos de Dios. Sigamos adelante, confiando en el Señor, que sin importar la situación en la que nos encontremos, sabemos en quién gloriarnos y en quién tener una esperanza eterna. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias porque nos has hecho entender, en primer lugar, el error en el que continuamente nos gusta estar. Fácilmente creamos ídolos en los que depositamos nuestra confianza muy erróneamente. Perdónanos, Señor, porque somos tan vulnerables a amarnos, a idolatrarnos a nosotros mismos, a idolatrar cualquier cosa que vaya alejado de ti. Señor, perdónanos porque continuamente buscamos desafiarte con nuestro pecado. Perdónanos, Señor, porque hemos confiado más en nuestra forma de tener el control de las cosas que en tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Perdónanos, Señor, porque somos necios, porque somos orgullosos. Perdónanos, Padre, porque nuestra esperanza no ha estado realmente puesta en ti. Perdónanos, Señor, porque nos hemos jactado, nos hemos enorgullecido, nos hemos gloriado en cosas en las que no deberíamos. Mas hoy entendemos, Señor, que sabiendo que sin importar la condición económica que tengamos, el mismo problema lo teníamos, el pecado, y eso nos alejaba de ti. Pero bendito Dios que el Evangelio hoy nos presenta a alguien que nos pudo dar un acceso total a ti, que cambió nuestra condición, que nos dio un regalo que no merecíamos, nos dio salvación, nos dio una herencia, nos dio vida eterna, nos dio riquezas espirituales
Gloria sea a ti, Señor, porque nos has humillado y nos vas a seguir humillando hasta que entendamos que en quien debemos gloriarnos, que en quien debemos jactarnos, es en conocerte a ti. Gracias, Señor, por el regalo que tú nos das de tu Espíritu Santo, que nos hace entender, que nos hace discernir. Gracias, Señor, porque sin algo podemos estar orgullosos y en algo podemos gloriarnos. Es gloriarnos en Jesucristo. Cante con nosotros. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue a la culpa que lo traspasó y lo colmó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció, mi esperanza ante el santo juez. Elijo mi justicia, elijo mi justicia. Gracias, Señor, porque nos gloriamos en ti, porque tú eres nuestra justicia, porque nos hiciste rectos delante de ti, porque sin importar si somos ricos, si somos pobres, te vamos a dar la gloria y estamos orgullosos de la posición que tú nos has dado de ser hechos hijos de Dios. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.